Sublime gracia del Señor. Primera carta de Juan capítulo 5, ¿ya lo tienen? Bueno, solo el hermano Nemesio lo consiguió. Bueno, todos vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, quiero pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas, Dios. Que seas tú, bendito Rey, edificando nuestras almas a través de ese pan de vida, que es tu palabra. Que podamos tener una mente abierta, sin ninguna distracción, dispuestos a oír, Señor, tu voluntad, a oír tu consejo, Señor, plasmado aquí en este maravilloso libro. Que seas tú hablando a esta iglesia y a mí mismo, a través, Señor, de un instrumento que no merece ser utilizado por ti, pero a ti te plació, Señor, hacerlo de esa manera. Padre, no tengas en cuenta mi debilidad, no tengas en cuenta, Señor, mi malestar, sino que seas tú, Señor, edificándonos por amor de ti mismo, por amor a tu pueblo. Padre, quiero pedirte de una manera especial por la vida de Julieta, que se encuentra enferma, Señor, y Cristian y Jessica han salido para el médico, bendito Señor, para tratar su fiebre. Te pido que seas tú obrando allí, fortaleciendo a Cristian y Jessica y dando sanidad a la vida de Julieta, Padre Santo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la exposición de la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos estudiando la primera carta de Juan. Y hemos llegado al capítulo número 5. Leímos los versículos del 1 al 5, pero no vamos a estudiar todos los 5 versículos, solamente vamos a estudiar los 3 primeros versículos, del 1 al 3. Todos han presenciado un nacimiento, ¿cierto? El nacimiento de un niño. Bueno, y todos nacemos. Sí, yo no creo que haya aquí alguien que apareció por generación espontánea, ¿no? Todos nacemos y venimos a este mundo producto de la unión de un hombre y una mujer, ¿sí? Pero nadie decide venir al mundo, ¿o sí? Antes de que papá y mamá se juntaran, yo tomé la decisión de venir al mundo, porque yo estaba allá donde trabajan las cigüeñas y yo quería venir a este mundo. Estaba aburrido de estar allá en una nube y dije, voy a venir al mundo. Entonces, cuando papá y mamá se juntaron, aparecí yo. No sucede así. No venimos por voluntad propia a este mundo. Nacemos porque nos hacen nacer. Nos hacen nacer. Nos hacen nacer. Los progresistas dirían, ya está la primera violación a nuestros derechos. Nos hicieron nacer. En la mayoría de los casos, si no en todos, nacemos y heredamos características de nuestros padres, sean físicas o sean en nuestro comportamiento. Eso de, miren, sacó el genio del papá. Esa niña es pura risa, igual que la mamá. Sacó los ojos del abuelo, etcétera, etcétera. Nos tenemos que parecer a nuestros padres en algo, aunque sean los rasgos de la personalidad. Y cuando estamos en el seno de una familia, hay algo que nos une a esa familia y tenemos un afecto especial por los miembros de nuestra familia. Amamos a nuestros papás, ¿por qué?
porque son nuestros papás. Nadie tiene que decirnos, tienes que amar a tu papá. Nadie tiene que darnos algo para amar a nuestros papás. Nuestros padres no tienen que hacer algo para que les amemos. Les amamos porque son nuestros papás. Hay un vínculo, hay una unión. Y lo mismo a nuestros hermanos de sangre. Por muy enemigos que lleguemos a ser, que sucede en algunas familias que dicen, no, es que son hermanos, pero no se la llevan. Mentira. Cuando algún hermano necesita algo, ahí está el otro hermano. En lo profundo de su corazón siente algún amor por esa persona. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Hay casos ya aberrantes. Pero digamos que en lo normal de la vida hay amor entre hermanos. Del mismo modo ocurre en el ámbito espiritual. Y hoy vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos da vida en el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento produce vida en nosotros. Una vida nueva. Una vida nueva. El título de la predicación de hoy es El nuevo nacimiento en nosotros. El nuevo nacimiento en nosotros. Ahí le dejamos trabajo a Carly. Ya sabe de qué estamos hablando. El nuevo nacimiento en nosotros. Y vamos a ver 3 puntos. Primero, el nuevo nacimiento produce fe. En segundo lugar, el nuevo nacimiento produce amor. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento produce obediencia. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto. El nuevo nacimiento produce fe. Versículo 1, Juan capítulo 5, versículo 1, parte A. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan aquí inicia el texto diciéndonos que todo aquel que cree, porque la salvación está disponible para todo aquel que cree, sin distinción. Cualquier persona que cree en Jesucristo es nacida de Dios, cualquiera. No se necesita pertenecer a una raza, no se necesita pertenecer a un estrato social, no se necesita tener un diploma o cierto nivel de estudios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No hay distinción, sin distinción, ¿no? No sin excepción, sin distinción. Aquel encierra a un conjunto de personas sin distinción. ¿Acaso Juan 3:16 no nos enseña eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo es todo el mundo sin excepción. No. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Quiénes se salvan? Aquellos que creen en Él. No todo el mundo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree, dice, será condenado. Versículo 17. Aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. Por eso es necesario nacer de Dios. Por eso Juan nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces no basta solo con creer, no basta solo con tener fe, porque algunas personas dicen, yo tengo fe. Sí, pero ¿fe en qué? Yo tengo fe en Cristo. ¿En cuál Cristo? El Cristo que te vendieron, que te presentaron, el Cristo guapachoso, el Cristo que apapacha tu pecado, el Cristo que es cómplice de todas tus faltas, que no te señala, no te juzga. No, el Cristo bíblico. Yo tengo que creer en el Cristo de la Biblia para poder ser salvo. ¿Por qué Juan dice esto? Porque como ustedes entenderán, había un grupo en esos días que estaba acechando a la iglesia, quería destruir la iglesia desde dentro, y se llamaban ¿cómo? Los gnósticos. Gracias, mi amor. Tienen que estar pendientes. Los gnósticos. Y los gnósticos enseñaban que, y lo vamos a ver la semana entrante, porque la semana entrante, dentro de 15 días, vamos a ver, este es un tráiler.
vamos a ver por qué Juan habla de el testimonio. 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Por qué? Esta gente estaba negando que Jesús era Dios. Estas personas decían que Jesús era un simple hombre que fue poseído por Cristo en el bautismo y que fue abandonado por Cristo en la crucifixión. Entonces ellos decían, no, Jesús no es Dios. Jesús es un hombre muy privilegiado, un santo, estilo Mahoma, estilo Buda, que fue bendecido por Cristo. Y Cristo vino y tomó posesión de su cuerpo, porque Cristo no puede encarnarse, porque el cuerpo es pecaminoso. Estas personas decían, el cuerpo es pecaminoso. Entonces, si Dios se encarna, Dios se contamina. Negaban la encarnación de Dios, negaban la naturaleza humana de Dios en la encarnación. Y por eso Juan advierte a la iglesia que es necesario creer en Cristo, pero no en cualquier Cristo, en el Cristo encarnado, que Jesús es el Cristo, el hombre que caminó acá, que nació de una virgen, que comió, que se enojó, que lloró. Ese hombre es la segunda persona de la Trinidad, el Cristo prometido. Entonces no basta creer en el Cristo que yo quiero o a mi manera, o eso de a mí me parece. No, a ti no te debe parecer nada. El consejo de Dios es el que tiene la última palabra. Es necesario creer que Jesús es el Cristo. Y dice Juan que aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea que creemos y después Dios nos hace sus hijos. Después Dios nos hace nacer de nuevo. No. Lo que el texto nos quiere decir es que el nuevo nacimiento precede a la fe, es decir, es anterior a la fe. Primero nacemos de Dios y luego Dios nos da la fe. Y no al revés. Por eso, el verbo creer, allí en Juan capítulo 5, está en ¿qué? En tiempo presente. Todo aquel que cree. Aquel que cree. Pero el verbo nacido está en presente perfecto. Es decir, es un evento que ocurrió una sola vez y se concluyó allí. Yo he desayunado. Quiere decir que yo ya desayuné, que no estoy en este momento desayunando. Ahora, si yo le digo a ustedes, yo desayuno o estoy desayunando, es una acción que se está llevando a cabo en este momento y que no ha concluido. Juan lo que nos está diciendo es que si tú crees en este momento que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, tú es porque ya has nacido de nuevo. Si en este momento tú crees que Jesús es el Cristo, si crees en el Cristo bíblico, es porque ya naciste de nuevo. Cuando una persona viene arrepentida delante de Dios, no es porque toma su decisión, no, es porque ya nació de nuevo. Ya se gestó el milagro del nuevo nacimiento. ¿Por qué los bebés lloran cuando salen del vientre de mamá? ¿Lloran para nacer? No. Lloran porque ya nacieron. Primero nacen, vienen al mundo y después lloran. Sienten frío, sienten hambre, pero primero es el nacimiento. Hermano, ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, vamos a verlo a continuación. Pregunta: ¿cómo entramos al reino de Cristo, al reino de Dios, al reino de los cielos? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Por fe, creyendo en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados.
Esa es la forma en la que entramos al reino de Dios. El cómo. ¿Cómo entramos? Por fe. Pero en Juan 3:5, que leímos hace unos momentos, Jesús habla con Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nos encontramos con una paradoja. Yo tengo que creer para entrar al reino de Dios, pero tengo que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo voy a creer si la Biblia me enseña que yo estoy muerto espiritualmente? Porque el Señor nos trae de la muerte a la vida y ahora vivos para Dios podemos creer en Jesucristo. Primero Él me trae de la muerte a la vida y ahora yo, con una nueva naturaleza, puedo ver mi pecado, puedo ver mi estado miserable y venir postrado delante de Cristo suplicándole que me salve. Entonces, el nuevo nacimiento precede a la fe, porque entonces, ¿cómo podríamos creer en Cristo si estamos muertos espiritualmente? ¿Cómo puedo ejercer la fe si estoy muerto espiritualmente? Es más, ¿cómo puedo creer si ni siquiera tengo fe? ¿Cómo puedo creer si ni siquiera tengo fe? Entonces, entramos en el reino de Dios cuando nos convertimos en creyentes por la fe en Jesucristo, en la conversión. Pero Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo antes de que podamos entrar. Entonces es necesario nacer de nuevo para poder acercarnos a Dios, para poder entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Somos enemigos de Dios. Dios no puede mirar al hombre con agrado por causa de su pecado. Por eso el hombre tiene que ser transformado antes de acercarse a Dios. Entonces el nuevo nacimiento es una obra de Dios, es una obra sobrenatural de Dios. Tú no tienes nada que ver en tu nuevo nacimiento, absolutamente nada. Así como no teníamos nada que ver en nuestro nacimiento físico. ¿A quién le preguntaron si quería nacer? Algunas personas dirían: no, pues este mundo como está, yo prefiero no nacer. Mejor me quedo aquí con las cigüeñas. Pero a nadie nos preguntaron, a ninguno. Y menos si queríamos nacer en una familia pobre, ¿no? Si nos hubieran preguntado, hubiéramos escogido tal vez una mejor familia, un mejor estrato. Pero nadie nos preguntó. Nacemos porque sí, así fue. Y en el lugar que nos correspondió nacer, que nos tocó nacer. Nadie decidió nacer. Por eso Jesús compara la regeneración con el nacimiento de un bebé. Habla de un nuevo nacimiento. Utiliza la figura del nacimiento para enseñarnos cómo es que Dios obra en el hombre para traerlo de la muerte a la vida, para hacerlo su hijo, para hacerlo una nueva criatura. La Biblia no enseña que nosotros tenemos fe de forma intrínseca, es decir, ya venimos con la fe. No, venimos con algo, con el pecado. Por eso sí lo traemos de nacimiento, pecado. No la fe. Eso no lo enseña la palabra de Dios por ningún lado. Lo que enseña es que debemos creer, pero nunca dice la palabra de Dios que tenemos la fe. Es que tú tienes fe y entonces el uno decide creer en la Virgen, el otro decide creer en San Benito, el otro decide creer en el presidente. Y algunos deciden creer que Dios no existe y otros deciden creer en Dios y en Jesucristo. No. La Biblia enseña que la fe es un don y un regalo de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué parte de no de vosotros la iglesia contemporánea no quiere entender? Es que yo decidí creer en Cristo. Sí, pero primero Dios te transformó. Porque no podías creer en Cristo, porque odiabas a Cristo, porque estabas muerto espiritualmente, esclavo del pecado, ciego espiritualmente, enemigo de Dios. ¿Qué parte de
Por gracia sois salvos, la iglesia no quiere comprender. Gracia, favor inmerecido. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sé que nosotros no nos hacemos hijos de Dios a nosotros mismos. No es una decisión que alguien toma un buen día cuando pasa al frente o alza la mano y hace una oración de fe como si fuera David Copperfield, ¿no? Abracadabra, no son palabras mágicas. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí, hermano? Primero va la fe. Sí, pero es que no hemos terminado. Después del versículo 12 sigue el versículo 13. Porque la iglesia moderna es experta en sacar textos de contexto como si la Biblia fuese un libro de citas, ¿no? Juan capítulo 1 versículo 12 dice que creemos y que así Dios nos hace sus hijos. Sí, pero el resto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi voluntad no interviene en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Mi voluntad de sangre, o sea, no es por herencia. Voluntad de carne, ningún ser creado. Voluntad de varón, ni siquiera yo mismo, sino de Dios. Entonces, Dios me trae a la vida porque Él quiere. Es su pura voluntad. Entonces Dios me hace nacer de nuevo y yo ahora puedo creer en Cristo porque estoy vivo espiritualmente. Antes no podía creer en Cristo. Y todo esto que exalta la gloria de Dios en la salvación, porque es que es muy chévere decir, yo tengo libre albedrío y creo en Cristo cuando quiera. Bacanísimo, yo soy Dios. Yo soy Dios, yo decido cuando a mí se me antoje aceptar a Cristo. Yo lo recibo cuando yo quiera. Tengo mi 50% en la salvación. Yo decidí. Yo di el paso de fe. No, querido hermano y amigo que me estás escuchando, éramos muertos. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es de Dios. Él me trae la muerte a la vida y ni siquiera la fe me pertenece. Porque lo dijimos en Efesios 2:8. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ni tú ni nadie va a poder sacar pecho en aquel día diciendo, es que yo puse mi granito de arena. Es que yo con mi libre albedrío me decidí por Cristo. ¿Sabes para qué sirve tu libre albedrío? Para pecar. Para eso sirve el libre albedrío. Y para escoger el color de calzoncillos que nos vamos a poner todos los días. No sirve para nada más. Dios es el que nos trae la muerte a la vida. Después de que nos hace sus hijos, claro, esto sucede así, ¿no? En un instante. Pero necesitamos desglosarlo en un proceso para poderlo entender, porque nuestra mente funciona de forma secuencial. La de Dios no. Dios dijo, sea la luz y se hizo la luz. Produzca la hierba plantas. Produzca la tierra hierba verde. ¡Pum! Aparecieron. Esa es la mente de Dios, pero la nuestra tiene que entender un proceso. Entra algo, hay un proceso, sale algo. Dios nos hace sus hijos, creemos en Cristo y ahora somos salvos. Pero en la mente de Dios fue así, instantáneo. Pero lo desglosamos para poderlo entender. Luego Dios nos da la fe. Ezequiel 36, 26 y 27, lo leímos hace unos momentos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, nuevo nacimiento. Quita el corazón de piedra. ¿Quién lo hace? ¿Yo? ¿Yo con mi libre albedrío? ¿El todopoderoso libre albedrío? No, Dios lo hace todo. Yo.
Yo os daré un corazón nuevo, yo pondré espíritu nuevo entre vosotros, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí donde aparezco yo. Nada. Nuevo nacimiento. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo creí en Jesús, sí, porque Dios te hizo creer en Jesús. Porque Dios te dio la fe. Y ahora con una nueva naturaleza, tú ya no amas al mundo, ahora amas a Dios y por eso vienes a Él. Nosotros no vemos a ningún niño corriendo a abrazar al vecino, bueno, a no ser que haya algún problema allí, ¿cierto? Pronto el vecino es el lechero. Pero nosotros no vemos al niño corriendo a abrazar al vecino, el niño corre a abrazar es al papá. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, inmediatamente identificamos que somos hijos de Dios y corremos a Dios a través de Jesucristo. Por eso, el que no viene a Cristo es porque sigue muerto, sigue en la vieja naturaleza, no ha resucitado a una nueva vida, está muerto en delitos y pecados, está ahogado en sus pecados. Y ese río lo arrastra a la condenación eterna. Juan 11, 43 y 44 nos narra la historia de Lázaro, el capítulo 11. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué sucedió con Lázaro? Lázaro estaba durmiendo en el sepulcro, ¿cierto? Y como esa cama de piedra le estaba matando la espalda, dijo: no, yo me voy a salir de acá. Apenas Jesús me llame, me voy a parar y paticas, ¿para qué las quiero? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Pues por la iglesia moderna cree eso, que fue que Lázaro estaba entredormido, ¿sí? Y se cansó de estar ahí acostado y se levantó. No, la Biblia dice que Lázaro estaba muerto. Dice, el que había muerto salió. ¿Por qué salió? Porque Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Porque la palabra de Jesús lo resucitó. Oyó el llamado de Jesús y se levantó y salió. Hermano, yo ahí no veo el proceso, yo tampoco. Por eso se llama un milagro. Porque no lo podemos entender. ¿Fue la palabra de Jesús la que lo resucitó? Sí. ¿Fue la palabra de Jesús la que Lázaro oyó? Sí. ¿Y cómo oyó Lázaro la palabra de Jesús si estaba muerto? Por eso se llama milagro. 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 No lo podemos entender, pero la Biblia nos lo presenta. William Hendriksen lo dice de la siguiente manera: fue esta voz de Jesús la expresión de su voluntad omnipotente, la que hizo que el muerto volviera a la vida y obedeciera al mandato. No sabemos cómo sucedió, porque fue un milagro, y el milagro trasciende la comprensión humana. Lo que sabemos es que Lázaro estaba muerto, la Biblia lo afirma, y el que estaba muerto quiere decir que ya no está muerto. Pretérito anterior, estaba. Pero el que estaba muerto salió del sepulcro. Estaba vivo. Ahora está vivo porque salió. ¿Cómo? Arrastrándose, brincando, porque estaba vendado completamente. Pero el hombre se movía, el hombre respiraba, el hombre pudo escuchar la voz de Jesús. Porque hoy hay creyentes que no se mueven, no respiran, no oyen la voz de Jesús. ¿No será porque están muertos y en realidad no son creyentes? ¿No será eso? Personas que dicen ser creyentes, pero ni respiran para Dios, ni se mueven para Dios, ni oyen la voz de Dios. Semana tras semana se predica el evangelio, entra por un oído, sale por el otro, su vida no son transformadas porque están muertos y los muertos no oyen, los muertos no entienden. El muerto espiritual le hablamos y él no entiende, su vida no es transformada, sigue en lo mismo. ¿Por qué? Porque está muerto.
Y solo la voz de Cristo puede resucitar a un muerto. Quiera Dios que algunos hoy en medio de nosotros vuelvan de la muerte a la vida por la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el nacer de nuevo, el nacer de Dios es un don, es un regalo de Dios. Y es allí que Dios nos da la fe para creer en su Hijo Jesucristo y para que su obra redentora sea aplicada a mi alma pecadora para ser salvado. Cuando yo era pecador, Dios soberanamente me trajo de la muerte a la vida. Ahora con un nuevo espíritu vine a Cristo suplicándole perdón y Dios me perdonó porque confié en el sacrificio redentor de Jesús. Confiar en Jesús, no en mis propias obras, no en mis capacidades, en Jesús. ¿Qué evidencias del nuevo nacimiento podemos ver? Bueno, ya dijimos que el nuevo nacimiento produce fe, que la fe es posterior al nuevo nacimiento o le sucede al nuevo nacimiento. Primero el nuevo nacimiento, luego la fe. El nuevo nacimiento produce amor, versículos 1, parte B y versículo 2. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué amamos a nuestros padres? Porque son nuestros papás. Nosotros no amamos a los papás de mi amiguito de la escuela. No amamos a nuestros tíos como amamos a nuestros papás. Amamos a nuestros padres porque son nuestros padres, nos trajeron a este mundo. Hay un vínculo, hay una unión que va más allá de cualquier otra unión en este mundo. Bueno, hasta que nos casamos. Cuando nos casamos, pasamos a ser una sola carne con esa mujer o ese hombre. Pero el vínculo con nuestros padres no se rompe. Ahora tenemos un vínculo más fuerte con la persona que se une a nosotros. Pero el vínculo con nuestros padres sigue allí. Hay un vínculo. Al nacer de nuevo, Dios nos vincula a Él. Heredamos una nueva naturaleza de parte de Dios, así como heredamos de papá y mamá características, el ADN, cuando venimos a este mundo, cuando somos concebidos y posteriormente nacemos. Ahora con la nueva naturaleza de Dios podemos amarle a Él, porque nuestra antigua naturaleza pecaminosa no nos permitía amar a Dios, nos amábamos a nosotros mismos. Tú quieres ver una persona en conversa, solo piensa en Él primero yo, segundo yo, tercero yo, mi trabajo, mis proyectos, mis estudios, mi carrera, mis posesiones, trabajo, inconverso. Se ama a sí mismo. No puede amar a Dios porque no ha nacido de nuevo. No puede amar a Dios porque no ha nacido de nuevo. Se ama a Él mismo. Y cuando hace algo, lo hace para sí mismo. Le regala a mamá algo en el Día de las Madres porque él se quiere sentir buen hijo. Le da regalos a sus hijos de Navidad, los tiene estudiando en el mejor colegio, lo ingresa a la mejor universidad porque ama mucho a su hijo. Sí, pero es un amor egoísta porque él quiere en el fondo que hablen bien de él. Qué excelente padre que eres. Oye, Juanito, tú tienes un excelente papá. Mira qué hombre tan esforzado. Mira qué excelente madre eres. ¿Cómo te esfuerzas por tus hijos? El hombre quiere arrebatarle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza capaz de amar a Dios. Ya estamos vinculados con Dios. Y ahora podemos amar a Dios, quien nos engendró. Todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendra? Dios. El nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, regeneración, nacer de Dios, ser engendrado por Dios. Él nos engendra espiritualmente. Y ahora es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nacemos de Dios espiritualmente. Ahora Él es nuestro Padre. Si tú no has nacido espiritualmente, Dios no es tu Padre, es tu enemigo.
Es tu enemigo porque él odia tu pecado y te odia a ti por ser pecador. Tienes que nacer de nuevo. Ahora, siendo hijos de Dios, podemos amar a Dios porque hay un vínculo, hay una unión espiritual con Dios. Sin embargo, es imposible amar a Dios, quien engendra, ¿sí?, sin amar a nuestros hermanos que son engendrados por Dios. Al igual que yo, si yo he creído en Cristo, he sido engendrado por Dios, he nacido de nuevo. Ahora puedo amar a Dios, pero yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a los que portan mi mismo ADN espiritual, a los que también han nacido de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. No nos llamamos hermanos por un cliché, porque no encontramos una palabra mejor para describir el club social en el que estamos. No, no es un club social la iglesia como muchas veces ocurre. La iglesia es una familia de la fe. Dios es nuestro Padre. Somos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Tenemos la vida de Dios. Tenemos el ADN de Dios, espiritualmente hablando, ¿no? Pues no, de aquí no vaya a salir ningún loco a gritarle a la calle que es un ser divino que tiene el ADN de Dios. No, estamos hablando en términos espirituales, ¿no? Espiritualmente llevo el ADN de Dios porque tengo su Espíritu Santo morando en mí. Entonces, si Dios es mi Padre, yo tengo que parecerme a Él, ¿sí o no? Cuando el niño nace, tiene que parecerse al papá en algo, en las orejas, en la nariz, en los ojos, en el pelo. Uy, sacó el pelo del papá. Feo, sacó el pelo del papá. Con el tono de la piel. Bueno, es que no se parece nada al papá, se parece más a la mamá. Pero habrán rasgos de temperamento, de la personalidad que debe heredar del papá. A veces los hijos incluso caminan igual que los papás. ¿Ven? ¿Y quién les enseñó a caminar así? El ADN determina nuestra estatura, determina el color de ojos, determina el tono de nuestra voz, determina incluso algunas enfermedades que heredamos de nuestros padres, determina nuestra capacidad intelectual, determina nuestro crecimiento, la masa muscular que tenemos, el grosor de nuestros huesos. Todo lo determina el ADN. De la misma manera, el ADN de Dios determina nuestro andar en Jesucristo, nuestro andar espiritual. Si Dios ama a sus hijos, nosotros también debemos amar a los hijos de Dios, porque llevamos la vida de Dios en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Entonces podemos afirmar que en el nuevo nacimiento Dios nos da su amor para amarle a Él y a sus hijos. Si Dios es amor y Él ama, ¿qué debe hacer un hijo de Dios? Odiar a todo el mundo. Pero yo no puedo perdonar. ¿Ustedes creen que un hijo de Dios, esas palabras pueden estar en la boca de un hijo de Dios? Yo no puedo perdonar porque me maltrataron mucho. ¿Ustedes creen que esas son palabras de un hijo de Dios? No. Dios es un Dios perdonador. Sus hijos perdonan. Por eso Jesús en la oración, en el Padre Nuestro, el modelo de oración nuestro, dice: Señor, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, yo soy tu hijo. Porque Él comienza diciendo, Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro. No es una oración que está en una estampita y al otro lado un muñeco, no. Padre, soy tu hijo, he nacido de nuevo, tú me has salvado. Y llega a ese punto donde dicen, perdóname mis ofensas, porque yo también puedo perdonar a los que me ofenden. Señor, yo vengo a ti suplicándote perdón porque tú me has hecho nacer de nuevo. Y por el nuevo nacimiento puedo perdonar a los demás. Entonces, déjense de resentimientos, déjense de niñerías. Ya no puedo perdonar. Bueno, pídele a Dios que te ayude, que te saque todo ese resentimiento del corazón. Porque si tú no perdonas, es porque la vida de Dios no está en ti. Estás muerto.
Pero Dios nos ha dado su amor para no solamente amarle a Él, sino amar a nuestros hermanos. ¿Cómo puedo mostrar mi amor por mi hermano? Yo te amo. No. El amor es visible. Es una realidad, lo dijimos en predicaciones anteriores. Es real, es visible, no, es más que palabras. Para amar a mi hermano, debo guardar los mandamientos de Dios. Hay una relación entre el amor y la ley de Dios, y la vamos a ver a continuación. Tercer punto, el nuevo nacimiento produce obediencia, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, ¿sí ven? Este es el amor a Dios. ¿Yo cómo sé que amo a Dios? Yo cómo sé que amo a mis hermanos. Porque lo digo, porque vengo el domingo a culto, porque escucho una canción, un himno y me estremece ese himno porque conmueve mis entrañas. Porque escucho una canción conmovedora de algún cantante de la farándula cristiana y me da de todo. Y se me conmovió. Es que yo estoy lleno de amor. No. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. ¿Sí ven? En la iglesia de Cristo no hay cabida para el antinomianismo. No, pero es que los mandamientos de Dios eran para las personas del antiguo pacto. Los mandamientos de Dios no están vigentes hoy. Bueno, pero el Señor nos dice otra cosa, que si yo amo a Dios guardo sus mandamientos, porque Jesús me libertó de la maldición de la ley. Hay que hacer una diferencia entre la maldición de la ley y la ley de Dios. Una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Pues que yo no la puedo cumplir por mi pecado. Soy maldito. Maldito soy yo. La ley no es maldita, porque Pablo dice que la ley de Dios es ¿qué? Justa, santa y perfecta. ¿De qué procede de Dios? Decir lo contrario significaría decir que Dios es maldito. Imagínense tal aberración. Que Dios es corrupto, no de una ley corrupta. Es que la ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. Es la expresión del carácter santo de Dios. Los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, no ha pasado de moda, están vigentes. Y el cristiano tiene que cumplirlos, no como una camisa de fuerza, sino porque tiene que una nueva naturaleza. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, con una nueva naturaleza, nacidos de Dios, podemos amar a nuestros hermanos a través de obedecer los mandamientos de Dios. Hermano, ¿y qué relación tiene el amor por mi hermano? Es que el mandamiento de Dios es el amor. Sí, papito, pero vamos a la palabra del Señor. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntaron los avispados y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y ahí terminó Jesús. No. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Depende toda la ley y los profetas. Miren lo que blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué es el amor al prójimo? Cumplir la ley. Lo está diciendo Jesús, claro y raspado. No hay que tener un doctorado en divinidades para entender lo que Jesús está queriendo decir allí. Si yo amo a Dios y amo a mi hermano, estoy cumpliendo la ley. Porque si yo amo a Dios, no tengo ídolos. Si yo amo a Dios, Él es el primer lugar en mi vida. Si yo amo a Dios, no uso su nombre en vano. Si yo amo a Dios, respeto el día sagrado que Él estableció para que le adore. Si yo amo a mis hermanos, honro a mi papá, honro a mi mamá. No robo, no adultero, no mato, no codicio lo que no es mío. ¿Me faltó algo, no? No hablo mal de mi hermano con chismes ni con mentiras.
El amor encierra la ley de Dios. Entonces Jesús dice que debo guardar la ley. Claro, la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Porque la ley ceremonial era exclusiva para el pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas, ¿o sí? Alce la mano al judío, a ver si hay alguien judío aquí. Y Efesios dice que el Señor derribó la pared intermedia de separación y de los dos pueblos hizo uno solo. La Biblia dice que Él abolió todas esas prácticas en Jesucristo. Porque esas prácticas tenían un propósito: hablarnos de Jesús. Entonces, cuando el sacerdote se ponía su vestido, nos estaba hablando de Jesús. El mismo sacerdote nos hablaba de Jesús. El animalito que se sacrificaba nos hablaba de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso hablaba de Jesús. Y cuando viene Jesús, ya no necesitamos nada más. Pero su ley moral es universal. Ya no tenemos que guardar el día del Señor, dicen algunos. Entonces, salgamos a matar. Salgamos a robar, salgamos a fornicar y adulterar, porque es que, ¿sí me entienden? Ustedes, ¿por qué son tan estrictos con el día del Señor? Porque es un mandamiento de Dios. Pero es que Jesús abolió la ley. Entonces vamos a matar gente, salgamos a robar. Si yo digo que el día del Señor no está vigente, quiero decir que los otros 9 mandamientos también murieron y fueron abolidos. ¿Vamos a robar un banco? Porque la ley Jesús la abolió, ¿sí o no? Porque algunos avispados quieren hacerle el quite al día del Señor. Pero es que eso era el antiguo pacto. Y entonces los restos también. Vamos a robar, vamos a fornicar. Vámonos para un burdel ahorita, si encontramos uno abierto. Entonces, porque la ley de Dios fue abolida. No. La ley de Dios es vigente por toda la eternidad porque es el carácter de Dios. Y a través de guardar los mandamientos de Dios, yo demuestro que amo a mi hermano. ¿Cómo lo demuestro? Cuando yo robo, estoy agrediendo a mi hermano. Cuando yo hablo calumnias o chismoseo de mi hermano, estoy agrediendo a mi hermano. Cuando yo codicio lo que mi hermano tiene, estoy agrediendo a mi hermano. Cuando yo fornico, estoy violando el cuerpo de mi hermano o mi hermana. Cuando yo adultero, estoy quitándole a mi hermano la esposa que le pertenece a él, la mujer que le pertenece a él. Cuando yo no honro a mis padres, estoy violando la autoridad que Dios les ha dado. El cumplimiento de la ley es el amor, lo dice Juan. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Esto no es legalismo. Legalismo es decir que todas las mujeres tienen que venir en falda hasta los tobillos. Eso es legalismo, porque eso no está en ninguna parte de la Biblia. Es que ponerse pantalón es pecado. Bueno, la Biblia no habla de faldas tampoco. ¿O sí? ¿La Biblia habla de faldas? ¿En qué parte? Búsquenme en la Biblia la palabra falda. No está. ¿Y los pantalones? Tampoco. Eran túnicas. Túnicas. Y los hombres y las mujeres se vestían muy parecido. Se vestían con una túnica. Eso es legalismo. Cortarse el pelo, pintárselo, dejárselo largo, corto, ponerse un arete, eso es legalismo. Yo estoy hablando de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no es legalismo, es vida. Porque los nacidos de Dios pueden guardar los mandamientos de Dios y así demostrar que están vivos. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Guardando su ley. Dios ha grabado esa ley en nuestros corazones y ahora la podemos obedecer. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo puede un creyente no guardar la ley de Dios si Dios la escribió, no en tablas de piedra, la escribió en su corazón? Cuando deseamos algo o amamos algo, ¿qué decimos? Lo llevo aquí en mi corazón. La Biblia dice que nosotros llevamos la ley de Dios aquí entre el pecho y la espalda. Porque Dios la escribió con su dedo allí. ¿En dónde? En el nuevo nacimiento.
en la regeneración. Y leamos en Ezequiel: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré. ¿Sí ven? Haré. No es si te gusta, si quieres, si estás de acuerdo. No, yo haré que andéis en mis estatutos. Yo voy a hacer que anden. Porque el que está vivo anda. Si no anda, está muerto. Todo eso es para la gloria de Dios. Es que yo soy muy buena gente. Porque Dios te ha hecho andar. Efesios 2:10. Bueno, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, son de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, yo soy un duro, yo soy buena gente, yo voy al culto, oro 3 horas diarias, camino a 3 metros del piso. No, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Andas en el camino? Es porque Dios lo preparó. Tú no tienes ningún mérito. Absolutamente nada. Cero. No te jactes. No te jactes. Sigues siendo un hombre necesitado de Dios. La diferencia es que ahora eres hijo de Dios. Tienes el honor y el privilegio de ser adoptado por Dios, de tener la naturaleza de Dios corriendo por tus venas. Tienes el privilegio de tener al Espíritu Santo en tu interior. No lo contristes, no lo profanes, porque Dios habita en ti si has nacido de nuevo. Entonces los mandamientos de Dios no son una carga para el creyente, porque el creyente ahora con la vida de Dios en él puede amar todo aquello que tiene que ver con Dios. No le da jartera ni mamera. Ay, qué mamera venir al culto. Ay, qué mamera. Ay, no, yo quiero irme de paseo, quiero irme para la mulata, quiero irme de compras. Ay, no, es que anoche me acosté muy tarde. Qué mamera ir a culto. No, el nacido de nuevo tiene nuevos deseos. Ya no desea irse de paseo de hoy al domingo porque entiende que le pertenece a Dios. Es más, desea rendirle culto a Dios. Si tú no deseas rendirle culto a Dios es porque estás muerto espiritualmente. No has nacido de Dios. Te da jartera leer la Biblia, te da jartera orar, te da jartera tener comunión con tus hermanos. Eso sí, cuando estás con tus amigos inconversos, no se nota la diferencia. Claro, porque los lobos andan con los lobos. No has nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. El nacido de nuevo ama a Dios, ama a sus hermanos, ama la ley de Dios. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. El salmista dice, yo amo. Dice, es una expresión. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Y hay personas que todo el día están pensando en sí mismos, en sus proyectos, en cómo van a hacer el mal, en el fraude que van a cometer, en cómo van a engañar a la esposa, al esposo. No, el salmista dice, todo el día medito en la ley de Dios, todo el día, porque la amo. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese hombre nuevo que nació cuando Dios obró y lo trajo de la muerte a la vida, ese hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Ustedes saben qué es deleite? Cuando uno se está deleitando, uno no arruga la cara, ni se queda dormido. Uy, nos vimos una película más buena. ¿Y de qué trata? No sé, porque me quedé dormido. Pero no estaba buena la película. Uy, no, salí con mi novia, la pasamos lo más de bueno, me encanta esa mujer. ¿Y de qué hablaron? No, porque me estaba quedando dormido. Ya hablé y ella. Y yo solo escuchaba bla, 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 bla. Entonces no te deleitas con tu novia. ¿Qué es el deleite? Sentirse agradado por algo. Entonces cuando yo me agrado en la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios, para mí ella es algo que me satisface.
Entonces podemos decir que en el nuevo nacimiento Dios nos capacita para amar su ley y guardarla, porque en ella manifestamos el amor por nuestros hermanos. Cuando yo cumplo la ley de Dios, estoy manifestando el amor por mis hermanos. Por eso, el amor, amar a Dios y a nuestros hermanos es el cumplimiento de la ley. El que ama a Dios y a sus hermanos cumple la ley. No de forma perfecta, pero sí de forma sincera y con todo el corazón. San Agustín dijo: ama y haz lo que quieras. Tenía razón San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Y cuando yo amo, lo único que quiero es hacerle bien a la persona amada. Conclusiones. Pregunta: ¿has entendido el nuevo nacimiento? Después de esta exposición, ¿has entendido qué es nacer de nuevo? ¿Has entendido el nuevo nacimiento? Bueno, para resumírtelo, el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios, en la cual tú no tienes arte ni parte, no tienes nada que ver allí, así como no tuviste nada que ver cuando te trajeron a este mundo. Es un milagro, pero a través de este milagro Dios nos da la fe para creer en Jesucristo. Dios nos capacita para amar a nuestros hermanos y demostrar ese amor a través de la obediencia a sus mandamientos. Nos capacita para amar a nuestros hermanos y nos capacita para guardar su ley y sus testimonios. Pero primero está el nuevo nacimiento. Antes de todo ello está el nuevo nacimiento que se lleva a cabo cuando tú vienes arrepentido a Jesucristo. Cuando tú te ves pecador, cuando tú suplicas el perdón de Dios. Señor, perdóneme. Hay perdones que son así, ¿no? Bueno, perdóneme si lo ofendí. Ahí no hay arrepentimiento. Yo lo que quiero decir ahí es que de pronto si tú percibes que yo te ofendí, y no es mi percepción, perdóname. Yo creo que no te ofendí, pero si tú en medio de tu locura crees que te ofendí, perdóname. No, Señor, perdóname, porque soy miserable pecador y te he ofendido. Y una vez perdonados, ya no somos miserables pecadores, ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, herederos de las promesas hechas a Jesucristo, salvos por toda la eternidad, libres de condenación. Pero la cosa no acaba allí. Seguimos vivos. Con el nuevo nacimiento Dios no nos mata. Empezamos una vida y hay que vivirla. Y se llama santificación. Y ahora lo que tenemos que hacer es vivir para Dios, amar a Dios, amar sus mandamientos, amar a nuestros hermanos, para demostrar, evidenciar que hemos nacido de nuevo. De otra manera, Dios no ha hecho nada en nosotros y seguimos muertos en delitos y pecados. Pregunta: ¿has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Bueno, hermano, pues yo no sé, yo un día hice una oración y yo no sé si he nacido de nuevo. Si Cristo ha cambiado tu vida a través del verdadero evangelio, entonces has nacido de nuevo. Debe haber un cambio, debe haber una transformación. Yo no puedo ser el mismo de hace un año, de hace 2 años, de hace 10 años. Tiene que haber una transformación en el hombre. Y esa transformación testifica que es hijo de Dios, que ha nacido de Dios. Si tú sigues siendo el mismo, tus mismos deseos, tus mismos afectos, no has nacido de nuevo. Eres como el marranito, que sigue amando los desperdicios. Pero cuando el marrano es transformado y es convertido en oveja, la oveja ya no quiere comer desperdicios porque ya no es marrano, ahora es oveja. La oveja come pasto, la oveja sigue al pastor. La oveja bebe agua limpia. No, pues yo ahí voy, yo asisto al culto, pero igual mi prioridad es mi empresa y todo, y mi tiempo, dedicación, mi salud y mi esfuerzo es mi empresa. Salir adelante para dejarle un futuro a mis hijos.
vas a perder a tus hijos. Y lo único que le vas a dejar es plata para que se pierdan, para que destruyan todo lo que has trabajado. Porque el único que puede enseñarte cómo crear a tus hijos es Dios. Cómo llevar hijos al reino de los cielos es Dios. Cuando una persona nace de nuevo, sus prioridades cambian. Prioridades. Yo no te estoy diciendo que tienes que mandar todo a la Patagonia. Te estoy diciendo que Dios ahora debe ser tu prioridad si has nacido de nuevo. Cuando hablo de debe, no estoy diciendo de una imposición. Estoy hablando de algo que ocurre de forma natural. Si yo soy hijo de Dios, debo amar a Dios. Si no amo a Dios, es porque no soy hijo de Dios, no he nacido de nuevo. Si tu prioridad es otra cosa que no es Dios, no eres hijo de Dios, porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. ¿Qué es más importante para ti, Dios o tu trabajo? Mi trabajo, un Dios ajeno. Mis hijos, un Dios ajeno. Mis estudios, un Dios ajeno. Eres idólatra. El joven rico pensó que había cumplido toda la ley. Y el Señor le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y yo seré tu Dios. ¿Y qué dijo el joven? No, pues, severo negocio. Voy a dejar todo lo que tengo para seguirte a vos. No. Y se fue triste, porque tenía mucha riqueza, su corazón estaba allí. Si no has nacido de nuevo, debes correr a Dios. Debes suplicarle que perdone tus pecados. Debes caer rendido a los pies de Jesucristo, reconociendo que Él pagó tu culpa en la cruz, reconociendo que solo Él te puede salvar, reconociendo que solo Él puede reconciliarte con Dios. Y cuando eso ocurra, tendrás la vida de Dios. Dios te hará su hijo. Tendrás vida eterna. La vida eterna no es una vida que nunca acaba. No, la vida eterna es la vida de Dios en el hombre. Es el ADN de Dios. Es la naturaleza divina morando en alguien que era pecador y que ahora es hijo de Dios por el Espíritu Santo que mora en él. Ven a Cristo. Solamente así tendrás salvación. Deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en tus obras. Deja de confiar en tu propia sabiduría. Confía en Jesucristo. Arrepiéntete. Póstrate delante de Él. Hoy es el día de salvación. ¿O acaso sabes que un terremoto no te puede quitar la vida esta noche? ¿Prefieres dormir con la luz prendida pensando que si tiembla vas a salir corriendo? ¿O duermes tranquilo porque sabes que si mueres estarás con Dios por la eternidad? Ven a Cristo. Dios te está llamando hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. A través de este mensaje hemos aprendido que tú, Señor, nos has traído de la muerte a la vida. Por tu voluntad soberana, nos hiciste nacer de nuevo. Y en ese mismo paquete, Señor, nos diste la fe para creer, para arrepentirnos, para ser salvos, Señor, de la condenación eterna. Padre, yo te ruego, Señor, en esta mañana que si hay alguien aquí que no se ha puesto a cuentas contigo, que no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, te pido que obres en él el milagro del nuevo nacimiento, para que venga postrado delante de ti, para que se arrepienta de sus pecados y pueda ser librado de tu ira. Y ahora, siendo hijo tuyo, sea el objeto de tu amor. Como dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Señor, a tu iglesia, a nosotros, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esta realidad y a actuar
a vivir la vida cristiana, Señor, a la luz de estas verdades eternas. Somos tus hijos, ya no somos pecadores, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque anhelamos agradarte, bendito Rey. Danos más amor, Señor, cada vez más para con nuestros hermanos. Que a pesar de las diferencias podamos amarnos con un corazón sincero y perdonar, porque el que ama, perdona. Y el que ha sido perdonado por Dios puede perdonar, Señor. Padre, te alabamos, bendito Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.